Ahí empezó. Y vamos a... eh, ¿Se ve ahí? Yo sí, ahora veo, así es. Pero no sé el resto. Sí, se ve. Bien, Perfecto. perfecto. Sí, se ve. Bueno, empecemos, no, Pablo. Es todo tuyo. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por la invitación para compartir estas observaciones, consideraciones y reflexiones en torno a la psicopolítica. En definitiva, este es un segundo encuentro, digamos, que completa o que viene a complementar el primer encuentro que tuvimos hace aproximadamente una semana. Y la idea es hacer o completar el cuadro de la psicopolítica, la visión panorámica de la psicopolítica, para que la introducción quede completa. De las tres fases de la psicopolítica que habíamos comenzado a analizar, en el encuentro anterior nos habíamos dedicado a una primera fase, psicológico-racional, que trabaja con ideas, conceptos, concepciones, palabras, finalmente toda una terminología. La segunda fase, a la que por lo menos yo me permito modestamente denominar o catalogar como psicológica infrarracional o extrarracional, como para que sea un poco más abarcativa, que trabaja siguiendo el esquema de la psicología platónica, trabaja con las otras partes del alma humana, de nuestra psique, de nuestra estructura psíquica, es decir, con las pasiones, la emotividad, la afectividad, los sentimientos, y con la instintividad, con todo el catálogo, por así decir, de nuestros instintos, todo el haz de nuestros instintos, y en particular o muy especialmente con aquella parte de nuestra instintividad que está vinculada, con aquellos instintos que tenemos, que están vinculados a nuestro cuerpo, es decir, lo que Platón denominaba bajos instintos o apetitos inferiores. Entonces, esa segunda fase de la psicopolítica, extrarracional, psicológico extrarracional o psicológico infrarracional más específicamente, apunta a esas esferas o a esas dimensiones de nuestra estructura psíquica. Y ahora pasamos a la tercera fase, que es la físico-orgánica, en donde la psicopolítica opera sobre el cuerpo, es decir, en nuestra dimensión biológica u orgánica, para llegar, bueno, aquí lo tenemos en pantalla, para llegar a nuestra alma, es decir, a la psique y finalmente al comportamiento. En todo caso, como arte de manipulación o como técnica de manipulación, intenta nuevamente modificar nuestros procesos psíquicos y ejercer un control en nuestro comportamiento, pero haciéndolo a través del cuerpo, a través de esta dimensión biológica u orgánica. Desde luego que interviene, para lograr este cometido, interviene principalmente en las partes y funciones del cuerpo que guardan mayor relación con nuestra estructura y dinámica psicoespiritual, perdón, ¿no? Y aquí, digamos que podemos decir, o sea, siguiendo este criterio, o advirtiendo que este es el criterio que se sigue, para decirlo mejor, que las técnicas habituales consisten en manipulación genética, en la manipulación cerebral y neural o neuronal, y en la manipulación endocrina u hormonal. Es decir, que hay una focalización de esta psicopolítica físico-orgánica en estos aspectos de nuestro cuerpo, en estas partes, por así decir, de nuestra dimensión biológica, que guardan una relación más directa y más estrecha e inmediata con nuestra estructura psíquica, con nuestra dinámica psicoespiritual y con nuestro comportamiento finalmente. Bueno, yo ahí también puse a modo de ejemplo que se utilizan, acá y también hay una gama variopinta, gigantesca, muy variada de elementos, de instrumentos, quiero decir, y de metodologías, pero ahí cité a guisa de meros ejemplos los efectos lumínicos, por ejemplo, la estroboscopía o estroboscopia, como prefieran decirlo, entiendo que de las dos maneras está bien dicho. Las pantallas, bueno, ¿a qué me refiero? Por eso está entrecomillado, está en realidad con cursiva, me refiero puntualmente al fenómeno de la cultura de la imagen, ¿no? De nuestra época, las pantallas del celular, de las plataformas digitales, las pantallas, bueno, desde ya en la computadora, desde luego también la televisión, que sería como la primera versión de toda esta, la primera versión tecnológica de toda esta cultura de las pantallas.
También la contaminación del aire con determinados elementos, la alteración de alimentos, la utilización de drogas que son psicoactivas, la utilización de ondas electromagnéticas, eventualmente también utilizar nanorobots. O sea, en este sentido, como les decía recién, la cantidad y la variedad de elementos y de metodologías que se pueden utilizar e implementar es realmente gigantesca. Gigantesca, y lo que tiene de gigantesco, estimados amigos, lo tiene también de temible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Pasando la placa, pasando a la otra página del archivo que estamos compartiendo, justamente ahí lo que hace este esquema es citar varios artículos científicos publicados en publicaciones científicas, valga la redundancia o valga la aclaración, que dan cuenta de algunos de los efectos que tienen las pantallas en nuestra vida, ¿no? Tenemos un artículo de varios científicos encabezados por uno en particular, muy conocido, el doctor Weinstein, de 2013, en donde, y esto se ve en la próxima página, la conclusión de ese primer estudio que aquí citamos, e insisto, esto es un ejemplo es una serie de 3 o 4 ejemplos de los muchísimos que podríamos citar, ¿no? Bueno, este estudio del doctor Weinstein, junto con otros colegas suyos, concluye que el abuso de las pantallas por parte de niños interfiere en el desarrollo del lenguaje, ¿no? O sea, lo cual ya debiera por sí solo ponernos en alerta. Hay otro estudio del doctor Meng del año 2015, también hecho en coautoría, por así decirlo, con co-investigadores, que llega a la conclusión de que el abuso de las pantallas genera una marcada atrofia o disfunción del lóbulo frontal del cerebro humano. Dicho sea de paso, cabe aquí la aclaración, queridos amigos, el lóbulo frontal es la parte del cerebro que trabaja con nuestra racionalidad, ¿no? Que trabaja con la inteligencia humana. Fíjense que esto es interesante, el esquema, me detengo acá un segundo como para terminar de explayarme al respecto. Es interesante notar que esa esquematización unitrina del alma humana, de la estructura psíquica del hombre, que Platón planteó también hace 2400 años, desde el punto de vista del cerebro, la moderna medicina lo ha corroborado a partir de la típica división también en 3 partes del doctor MacLean, ¿no? Y de hecho el lóbulo frontal es una de estas partes y es la parte justamente vinculada a la racionalidad, ¿no? O sea, la racionalidad o la razón en el alma humana, la estructura psíquica y la parte correspondiente con la que opera esa parte del alma o esa parte de la estructura psíquica y que le sirve de sede física, de sede orgánica en nuestro cerebro es el lóbulo frontal. Pues bien, acá vemos que este estudio del doctor Meng y otros científicos concluye que el abuso de pantallas genera una marcada atrofia, nada menos, o disfunción del lóbulo frontal del cerebro humano, ¿sí? Es un estudio ya de 11 años atrás, de 2015. Citamos 2 estudios más. Uno de 2016, como se ve ahí en pantalla, del doctor Takeuchi, también junto con otros científicos, en el cual o por el cual se arriba a la conclusión según la cual el abuso de las pantallas por parte de niños y de adolescentes inhibe el desarrollo del cerebro de los mismos, disminuyendo la inteligencia de los afectados y, valga la redundancia, afectando la capacidad de concentración y atención. Fíjense que las conclusiones son durísimas y al mismo tiempo muy contundentes y van todas en el mismo sentido. Finalmente citamos a Michel Desmourguet, en un libro, La fábrica de cretinos digitales, es un libro del año 2020, en donde, desde luego estoy haciendo una reseña apretadísima aquí, también se sostiene en esta obra que el abuso de las pantallas afecta de modo directo al sueño, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y desde luego la afectación del sueño termina incidiendo en todos los aspectos que venimos mencionando de nuestra dinámica psíquica y también cerebral y neurológica, y desde luego en otros aspectos también, ¿no? Pero fíjense que va todo en el mismo sentido, o sea, interferir en el desarrollo del lenguaje de los niños, marcada atrofia o disfunción del lóbulo frontal de nuestro cerebro,
inhibir el desarrollo del cerebro en niños y en adolescentes, disminuir la inteligencia y afectar la capacidad de concentración y atención, la afectación del sueño con todo lo malo que esto implica a nivel orgánico y a nivel psicológico, y se traslada desde luego esto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento más ampliamente y a nuestras relaciones sociales, a nuestros vínculos, ¿no? En su diversa, digamos, en todas sus expresiones. Quiero agregar que, miren, casualmente, y se los voy a mandar, y de paso para quienes vean este video también lo dejo recomendado, hay una entrevista que hace poco, hace escasos días, un joven español hace al doctor Martínez González, Miguel Ángel Martínez González, que es un reconocido médico y epidemiólogo español, y es sumamente interesante porque en un fragmento de unos 35 minutos aproximadamente de esa entrevista, que en realidad es bastante más larga, debe ser aproximadamente el doble, como mínimo es el... No, es un poco más del doble. Pero bueno, hay un fragmento dando vueltas en YouTube de esta entrevista de unos 35 minutos, también se puede encontrar la entrevista entera, en donde el doctor Martínez González focaliza en este tema y también corrobora estos resultados. Incluso menciona otras experiencias científicas que van en la misma dirección, ¿no? Que desde luego que corroboran estos resultados e incluso agregan otros que son análogos o que son similares. Yo también lo aclaro. Digo esto porque a veces, para quienes no somos expertos en el campo, y esto es lógico, cuando uno lo dice, e incluso uno tendría que tener también un sano reparo o una sana duda, se che, bueno, ¿será tan así? Bueno, ya si son varios y muy reputados los expertos que sí, que dicen que efectivamente este problema tiene esta envergadura, digamos, esto nos deja a salvo de esas dudas que a veces uno mismo tiene, ¿no? No siendo experto en el campo. Una cosa importante también, según el doctor Martínez González, a quien yo citaba recién, compañeros, él dice que no debieran usar celular con todo lo que implica el celular, ¿no? Con la conectividad, con las plataformas, las aplicaciones, etcétera, etcétera. No debieran usarlo celular los adolescentes hasta, desde ya no los niños, y los adolescentes hasta los 18 años. Ese es el criterio, fíjense qué severidad, o sea, y cuánta gravedad le asigna el fenómeno. Ese es el criterio que sostiene en esa entrevista este reputado médico epidemiólogo español. También se dedica al tema de la comida. Ahí hay un ruido, no sé, por las dudas, claro, a mí no me molesta, pero por si molesta a un tercero. También en esa entrevista se dedica a la temática, a la problemática, debiéramos decir, de la comida chatarra. Y acá, subiendo un poco el archivo, estimado Abraham, nosotros también dedicamos algunos párrafos, o lo tengo yo, perdón, lo agregué yo en mis apuntes, perdón. Discúlpenme, se los menciono ahora. Hay un estudio de varios científicos, de un equipo de científicos encabezado por el doctor Stevenson, de 2020. Es un estudio realizado en 110 adultos delgados, sanos, que exhibió una disminución estoy hablando de adultos, del rendimiento, del aprendizaje y la memoria dependientes del hipocampo, así como una disminución del nivel del control apetitivo luego de 3 semanas, nada más que eso, luego de 3 semanas de alimentación, lamentablemente, fíjense esto qué baldón para nosotros, llamada de estilo occidental, ¿no? Esto lo entrecomillamos, sabemos que en realidad Occidente es otra cosa y nunca debió haber dejado de ser esa otra cosa, pero bueno, ahora se le llama en este contexto de estilo occidental. ¿A qué se refieren? Básicamente a lo que nosotros conocemos vulgarmente como comida chatarra. Grasas abundantes, snacks, cereales industriales, golosinas hiperazucaradas, y obviamente no es el azúcar de fruta, el azúcar natural, sino el azúcar procesada o ultraprocesada. Entonces, fíjense, 110 adultos, estudio dirigido por el doctor Stevenson, 110 adultos, esto es de 2020, sanos, delgados, es decir, sin problemas de obesidad, de sobrepeso. Este estudio exhibe una disminución del rendimiento, del aprendizaje y la memoria dependientes del hipocampo y una disminución del control apetitivo luego de tan solo 3 semanas de alimentación con abundantes grasas, snacks, cereales industriales, golosinas azucaradas, etc. Este estudio, pongo en esto, lo apunto también, proporciona nueva evidencia de efectos neurocognitivos adversos de una dieta Western Style, es decir, estilo occidental como se le suele llamar ahora. También Pablo, sí, por favor, perdón, decime.
¿Cómo estás? Perdón ¿Cómo estás? que interrumpa. Me quedé con algo de la anterior placa y te quería hacer una pregunta porque escucho mucho esto de las afecciones que hacen al lóbulo frontal, todo el tema de los celulares, al lenguaje, al habla y demás, sobre todo en chicos, que entiendo que en los chicos todo eso se puede revertir, sobre todo el tema del lenguaje, pero en cuanto a los adultos, ¿eso también se puede revertir o es algo que genera una problemática, digamos, mayor? A ver, con la aclaración o con la prevención de que no soy experto en el tema, por lo que yo he leído, entiendo que en general sí. Después dependerá de cada caso en particular y del nivel de afectación, o sea, mejor dicho, de las condiciones de cada sujeto, de cada persona afectada, condiciones estrictamente personales de cada caso, y también del nivel de afectación. Pero, insisto, sin ser experto, que estoy lejos de serlo, pero por lo que yo he leído, entiendo que en principio sí puede haber una reversión, ¿sí? Eh, y en niños también. Lo que pasa es que en niños yo también sería cauto según el nivel de afectación, ¿no? Amén de las condiciones personales o particulares de cada niño. Pero es verdad que en el niño también hay una capacidad de recuperación propia de, por así decir, la plasticidad y la vitalidad propia de, bueno, de la niñez y de la juventud, ¿no? Pero bueno, básicamente mi respuesta es con esa prevención que acabo de hacer, que en principio sí puede ser reversible. Pero el Perfecto, tema, gracias. no, no, de nada, Gracias. ¿cómo es tu nombre? Sí. Discúlpame. Lara. Lara. No, Lara, te comento algo que una vez le escuché, si no mal recuerdo, en una conversación privada, me lo comentó y se lo he escuchado a otros médicos, ¿no? Pero en una conversación particular, en una cena que recientemente hemos tenido, la doctora Concepción Chinda Brandolino, argentina, muy conocida, la capacidad que tiene el cuerpo humano para sobreponerse, que desde luego varía según condiciones personales, según condiciones medioambientales, según edad, pero en general, hablando en general, ¿no? La capacidad que tiene el cuerpo humano de sobreponerse es realmente maravillosa. Esto lo he escuchado de varios médicos y en una reciente conversación que tuve en una cena con la doctora Brandolina, creo recordar que ella también hacía énfasis de esto, hacía énfasis, perdón, en este punto. Eso nos permite tener un prudente, y prudente no necesariamente como cauteloso, sino como ajustado a lo que debe ser y a la realidad, ¿no? Un prudente sentido del optimismo, pero claro, todo eso es potencial, después hay que aprovecharlo, por eso está bueno, por así decir, que tengamos este tipo de encuentros para contribuir a que se tome conciencia de esto, de esta problemática, y se empiecen a arbitrar en las familias, en las escuelas, en otros ámbitos de encuentro social y de reunión social, y finalmente la política, que esto entre en agenda y se empiece a tomar conciencia. Casualmente la entrevista que le hacían al doctor Martínez González, él contaba de España que ya respecto del abuso de pantallas, ya hay varios padres que han logrado organizarse en distintas ciudades españolas, y él decía cuán importante es que el esfuerzo esté acompañado, esté validado por otros y esté acompañado por los padres de un mismo colegio, los papás de un mismo colegio y por lo tanto esos niños, o por ejemplo la gente de un determinado barrio, o sea, que esto tenga un acompañamiento social y yo diría más, siendo un poco más, entre comillas, ambicioso, comunitario, ¿no? Eso es fundamental. Por eso también que tengamos este tipo de encuentros para hablar de estos temas e intercambiar estas reflexiones y esta información, creo que, bueno, ojalá se multiplique y esto se traslade a hechos concretos. Y asumirse, y esto lo digo no solo respecto de esta temática, sino lo digo en general, y esto, porque aparte creo que en Argentina a veces falla un poco, lamentablemente, asumirse como sujeto activo, o sea, tomar la iniciativa. No quedarse en un lugar de pasividad, de resignación, digamos, echándose para atrás, por así decir, como si no hubiera nada para hacer. O sea, eso me permito hacer un llamamiento, como siempre hago, hable del tema de que hable, por regla general siempre hago un llamamiento a la acción, ¿no? Un llamamiento no solo a la toma de conciencia, sino a la acción. Sí, bueno, hagamos algo al respecto. Evitar un poco ese qué le vamos a hacer que lamentablemente se ha difundido tanto entre nosotros, ¿no? O sea, un poco el qué le voy a hacer con resignación, como dando por sentado que no hay nada para hacer. Bueno. Sí, además uno después encuentra que hay mucha gente que coincide dentro de las mismas comunidades y tal vez porque uno no se animó a dar esa iniciativa,
terminamos sin lograr nada en concreto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, es mucha la gente que se siente sola en una posición o por el interés que tiene en un determinado tópico, en un determinado asunto, que se sienten solos cuando en rigor de verdad no lo están. Lo que pasa es que están desconectados y no saben de la existencia del otro o de que ese otro piensa igual que vos o tiene la misma inquietud. Y hay mucha gente que a veces tiene la duda. A ver, compañeros, esto pasa todo el tiempo, que tiene una duda que no se animan a manifestar y que cuando de pronto vos vas y, bueno, comentás tu posición al respecto o que tenés la misma duda o que la tuviste y tenés una respuesta, hay un montón de gente que ahí, una vez que vos explicitaste eso y se lo transmitiste, esas personas reaccionan enseguida diciendo, yo lo venía pensando, pero era una persona que hasta ese momento no se atrevía a decir nada. O sea, hay un efecto de despertador, ¿sí? Hay un sano efecto de despertador cuando uno empieza a hablar públicamente de estos temas, ¿no? Eso desde ya. Y a plantear también, ¿no? A plantear y a plantear de hacer algo al respecto. Bueno, hay un Pablo, libro perdón. interesante. Oh, Pablo, sí. discúlpame, antes que sigamos con el tema, con respecto en esta situación, como por ejemplo pasa en España, ¿hay ciertas comunidades o ciertos movimientos que estén planteando esas mismas cuestiones acá en Argentina? Y si a nivel legislativo ha surgido alguna propuesta para esta cuestión de las pantallas. Bueno, más que a nivel legislativo, entiendo que a nivel administrativo, en el ámbito de muchos ministerios de educación provinciales o de los estados parte, para incluir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé si puntualmente en la Cava, pero para incluirlos a todos, en muchos estados parte se comienza a plantear, o sea, a veces son los directivos de los colegios en el ámbito reglamentario propio, que sería el ámbito normativo propio del colegio, ¿sí? Pero en muchos ámbitos ministeriales de los estados parte, ya se comienza a hacer la restricción o se comienza a pensar en justamente restringir el uso de celular ya como normativa jurídica, ¿no? O por lo menos como pauta sugerida. Si eso en Argentina hay, a ver, después en todo caso, si querés te indago bien en qué jurisdicciones, por así decir, en qué jurisdicciones esto está planteado al menos como una idea o eventualmente está vigente, pero sí sé que hay como mínimo proyectos, pero es más que nada en ese ámbito ministerial, más que en el ámbito legal, ¿no? Más que en el ámbito legal. Por las potestades propias que tienen los ministerios de educación dentro de sus respectivos poderes ejecutivos, ¿no? Sí, ahora con la alimentación, por ejemplo, vos pensás que tenés a nivel nacional una ley de etiquetado a la que perfectamente se la podría enriquecer aludiendo, por ejemplo, a, digamos, ciertas condiciones que tiene que tener, agregando condiciones que tienen que tener los alimentos en los establecimientos educativos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, a nivel nacional tenés una ley de etiquetado en general para los alimentos o los productos alimentarios, que ojalá sean alimenticios, pero como mínimo productos alimentarios. La diferencia es lo alimenticio es lo que realmente nutre, lo alimentario es aquello que se consume como comida, ¿correcto? Bueno, hay una ley de etiquetado frontal que te advierte de exceso de grasas, por ejemplo, etcétera, que todos conocemos. Pero bueno, esa es una ley nacional, a mente que hay leyes provinciales. Bueno, esa ley nacional se la podría enriquecer, ¿sí? O sea, si el Congreso de la Nación tomó cartas en el asunto para dedicarse a ese tema y regularlo con esa amplitud, y esto hasta donde yo sé nadie lo ha cuestionado, no ha cuestionado que el Congreso, no ha cuestionado la potestad del Congreso para hacerlo, se podría enriquecer, obviamente siempre si es el Congreso Nacional, y es la ley, tiene que tener marcos amplios, ¿sí? Para contemplar todas las realidades provinciales y no alterar tampoco las autonomías provinciales, pero sí, esa ley se podría enriquecer o podría haber otra ley complementaria que hable de la alimentación o ciertas condiciones generales de los alimentos que se sirven o que se brindan en los establecimientos educativos. También podría ser un etiquetado enriquecido, no sé, se me ocurre, por ejemplo, así como estás avisando no sé, del exceso de grasas o el exceso de azúcares, ¿sí? Bueno, esto obviamente tengan presente que estoy improvisando, ¿no? Habría que pensarlo bien. Pero, por ejemplo, si hay alimentos que provienen o que en su elaboración han implicado la modificación genética, la alteración genética
de materia prima natural, esto también se diga, por ejemplo. Entiendo que en algunos estados de Estados Unidos esto es ley, a nivel estadual, lo que serían nuestras provincias, ¿sí? Estados parte. Bueno, eso se podría analizar a nivel nacional. También se podría analizar a nivel provincial, porque son facultades que en algún punto de nación y provincia que confluyen, ¿sí? Nosotros siempre acá, bueno, como un poco como abogado, para orientarnos un poco en cuanto a las competencias del Estado, del gobierno, pensemos así, tenemos que hacer un doble análisis. Si son facultades o potestades del ámbito nacional o del ámbito provincial, que hay muchas que son confluyentes realmente, ¿correcto? Y después, dentro de cada orden de gobierno, nacional, provincial, eventualmente municipal, ¿a qué poder le corresponde? Si al Ejecutivo, al Legislativo, pero con esa prolijidad que requiere nuestro sistema, por ser un sistema federal y un sistema republicano, que no es difícil tampoco, los constitucionalistas lo tienen bien en claro, con esa prolijidad se puede hacer, e insisto, hay un montón de materias que son objeto de potestades confluyentes entre nación y provincia, ¿sí? O sea que... y después grupos de la sociedad civil, yo no conozco, habría que indagarlo bien, eso también posiblemente existan, pero sí sé de tendencias, esto se habla, o sea, yo con otros, digamos, yo he escuchado en reuniones a padres de familia, digamos, hablando de este tema, ¿no? O sea, hay familias donde esto se habla, grupos de amigos donde esto se habla. Lo que no sé a ciencia cierta si hay organizaciones, pero esto no es muy difícil, se googlea y enseguida, o se busca en redes y enseguida vamos a encontrar. Si es que hay en Argentina, si quieren me lo anoto como tarea y les paso un listado de lo que encuentren, ¿sí? Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Como ven, hay un montón. Yo, a ver, soy un partidario de ese activismo social y aparte de un activismo social que dialogue con la política, que dialogue con los órganos de gobierno. Como también soy partidario que los órganos de gobierno tengan esta oreja atenta, este oído atento a lo que proviene de lo que yo llamaría organizaciones libres del pueblo, que ese sería como lo que uno espera, ¿no? Que haya una suerte de estructuración en ese sentido, pero como mínimo de tendencias y clamores populares, o de tendencias que por ahí están en redes, como corrientes de opinión, en la medida que sean genuinamente, que broten del seno mismo de la comunidad, del pueblo, ¿no? Y bueno, una política que esté atenta a eso, ¿no? Esté atenta, muy atenta a eso. Eso Es interesante para la conformación de las organizaciones libres del pueblo que están próximas a formarse, porque creemos que justamente es una necesidad de protección el agruparse dentro de las márgenes de la debilidad que genera toda esa agresión dentro de la alimentación, dentro de la propagación de la comunicación, de la vacunación misma. Realmente muy interesante sería poder saber para qué lado va a ser la conformación de esas organizaciones libres. Perdón. Sí, perdón, Juan Domingo, perdón, a mí se me cortó, con lo cual no sé si te interpreté bien. Cuando decís para qué lado, te referís, perdón si ya lo aclaraste, pero no escuché bien. No, me refiero justamente que dentro de la conformación política de esas futuras organizaciones libres del pueblo, dado estos tiempos que corren, sería bueno poder empezar a plantear la idea de quienes somos disidentes de todo este sistema, tanto de salud como de comunicación, estemos próximos, poder tener conocimiento de cuáles son los núcleos de formación. Perfecto. No, entiendo y desde ya Perdón, que sí. que interrumpa. Buenas tardes, compañeros. Disculpen, estoy en Hola, estado de recuperación. Recién pude comunicarme. Disculpen que acabo de entrar, ¿eh? ¿Cómo estás, Eve? Buenas noches. Bien, corazón, bien. Acá, remándola. Un beso grande. Bueno, muchas gracias igualmente. Respecto de lo que decía Juan Domingo, yo soy partidario, Juan Domingo, justamente de ese ejercicio de auténtica participación ciudadana, por utilizar la terminología habitual, una terminología que muchas veces se esgrime, pero que muchas veces queda simplemente en eso, en palabras. Yo creo que justamente brego e insto a una participación ciudadana que además está en la genética cultural de nuestros pueblos occidentales en general e iberoamericanos en particular. Una participación ciudadana y un diálogo ciudadano que sea bien fluido,
fluido y enjundioso. Desde luego, con las condiciones de respeto, de seriedad, incluso, ¿por qué no?, de cordialidad, porque finalmente cuando nos involucramos con un tema, aunque tengamos posiciones disidentes, lo cierto es que se supone que lo hacemos en aras del bien común, buscando la verdad, buscando el bien y buscando, bueno, ya para completar el cuadro, buscando la belleza, pero además porque nos interesa el tema o nos preocupa por alguna razón el tema, y ya eso aporta las bases para que el diálogo reúne estas condiciones. Si no las reúne porque finalmente no queremos o no hemos puesto la debida diligencia o no hemos reparado en esto, de que aún con aquellos con los que opinamos diferente, si hay buena fe, estamos buscando la verdad y el bien, y el tópico nos interesa, bueno, son muchas más las bases que hay como para dialogar bien que para hacerlo de una manera que finalmente trunque el diálogo. Más allá de esto, aparte, bueno, es otro tema, ¿no? Pero yo esta tesis creo que lo comenté en el encuentro anterior, hicimos un comentario al pasar y aprovecho en ese caso para reiterarlo, esta tesis del doctor Luis María Bandieri, que dice, a la democracia se le ha extraviado el pueblo, ¿no? El pueblo como tal ha desaparecido. Bueno, justamente es una de las maneras para que el pueblo como sujeto político, vuelva a aparecer, haga su reingreso en la escena histórica y asuma el rol que tiene que asumir, y asuma el rol histórico, cívico y político que tiene que asumir en el seno de una comunidad. ¿Sí? O sea, en ese sentido, y estos diálogos, amén de que buscan llamar la atención y enfrentar desafíos y problemas que son acuciantes, también sirven para la recuperación de un pueblo que por momentos parece que se ha extraviado, convirtiendo, como dice un autor, bueno, francés, en realidad él era de origen ruso, de la Universidad Sorbona de París, Vladimir Volkov, en un libro polémico que escribió hace unos 30, 40 años, ¿Por qué soy medianamente democrático? Bueno, una democracia que, según dice Volkov, por momentos queda vaciada y queda reducida simplemente a una fachada medio farsesca y bastante hipócrita y nada más, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, lo vamos a ver después, o como decía Walter Lippmann, ¿no? El decano de la prensa estadounidense, entre otras cosas, en 1922, en el libro Public Opinion, Opinión Pública, Walter Lippmann, personaje muy importante, que tiene todo que ver con la psicopolítica, después si llegamos lo vamos a ver una cita de él bastante extensa, que él hablaba de la democracia del borrego o la democracia del espectador, como la única posible. En realidad eso no, es una no democracia, es una apariencia de democracia que como tal queda en la mera apariencia y que engaña. Bueno, es una manera también de que el pueblo, y más, hablando más en general, los pueblos hagan su reingreso en la escena histórica y ocupen el lugar que tienen que ocupar, tengan la centralidad y el protagonismo que les corresponde. Así que en ese sentido yo siempre brego por eso. Y un sector que me olvidé de mencionar, que también tiene que estar acá y que no está divorciado ni del pueblo ni de la política, o no debería estarlo, no debe estarlo, es el sector académico. O sea, tenemos el pueblo en general como matriz o como plataforma fundamental. Hablamos del sector político refiriéndonos a mí no me gusta hablar de clase gobernante ni de clase dirigente, pero hablamos del sector político como aquellos que finalmente han sido investidos o de algún modo ejercen la autoridad pública, y hablamos también del sector académico, que no deja de ser un sector de la comunidad. O sea, son todos sectores de la comunidad. Y que, por lo menos en una comunidad tal como la pensamos nosotros, se alimentan de las huestes que provienen del seno del mismo pueblo, ¿no? Y esto, más allá de, digamos, no solo nosotros, o sea, tenés autores que son catalogados, por lo menos son catalogados como liberales, aunque tal vez no lo sean tanto, o no lo hayan sido tanto, como Alexis de Tocqueville, que en La democracia en América planteaba, siendo, insisto, un autor que como mínimo hay que decir que tiene una fuerte raíz liberal, pero muy heterodoxo desde el punto de vista liberal, decía, bueno, pero en realidad, dice, tiene que haber nuevas élites que broten, pero que brotan del seno de la sociedad. Nosotros decimos del seno del pueblo, ¿no? Sean los académicos o quienes finalmente se dedican a la política o los colegios profesionales.
Y una cosa contra la que hay que alertar siempre, y esto nos ha pasado recientemente, es justamente contra aquellos que quieren silenciar. Vos recién decías, Juan Domingo, decías, bueno, hablabas de la disidencia, justamente. Miren, también hay que ser claro y contundente al respecto. No solo es un derecho, no solo es un derecho, sino que además los pueblos y más en general la humanidad ha logrado progresar no en el oscurantismo, sino justamente en aquellos debates, aquellos diálogos y eventualmente debates que se han sostenido y se han desarrollado en estas condiciones mínimas que acá tampoco hay ningún misterio, que son el respeto, saber escuchar al otro y finalmente de buena fe, con prudencia, incluso con modestia, dilucidar quién tiene razón o no, o quién pareciera tenerla y quién pareciera no tenerla, y hacerlo entre todos, ¿no? Entonces, la humanidad nunca hubiera avanzado en ningún aspecto si se hubiera quedado sumida en ese oscurantismo que hoy se niega o se atribuye a otras épocas, aunque esto es muy discutible. Yo siempre me quejo cuando hablan del oscurantismo medieval. Digo, mire, esto es muy discutible. Primero, el medioevo son 1000 años. Pero en segundo lugar, a ver, las universidades, por ejemplo, ¿no? Son una invención medieval. Y en las universidades medievales se debatía. Y se debatía sin el corsé de la corrección política. Se debatía abiertamente. La suma teológica de Santo Tomás de Aquino del siglo XIII es justamente está planteada en términos de cuestiones de disputas, ¿no? De debates, de debates. Entonces, nuestra época por ahí hace gala de libertad de expresión y de que aquí sí se puede hablar y en rigor de verdad el discurso público está sometido a mil digamos, censuras, ¿no? Con lo cual está bien que hagamos una reivindicación, y no solo está bien, sino que es imperioso hacer una reivindicación en el sentido de habilitar los debates y exigir que esos diálogos den lugar a un debate o no, y exigir que que se les dé la importancia y tengan el lugar que tienen que tener. Volviendo al tema de la... Perdón, de- Pablo, discúlpame sí, que te interrumpa. Eh, Acá vos me estás comentando algo que me parece más que interesante respecto de cómo se va cercenando el debate y la participación del pueblo. Y acá, a ver, ¿qué te parece ver el rol también de lo que son las ONG y las redes sociales? Porque hoy por hoy, a través de las ONG y las redes sociales, como que la participación ciudadana se empieza a disipar, a atomizar, y entonces la gente piensa que a través de redes sociales participa cuando eso queda solamente sometido a cuestiones de reglas propias de la propia red social, valga la redundancia, y a través de las ONG que no dejan de ser, a mi modo de ver o como están funcionando, una especie de aglomeradores de ciudadanos para después recodificar esa participación a un fin determinado, teniendo en cuenta que también las ONG muchas veces están financiadas por organizaciones supranacionales o empresas eh, que obviamente tienen unos intereses que muchas veces son diferentes o muy disímiles a lo que es el pueblo en sí. o Entonces, ahí contrarios, ¿no? también ver Y cómo. a veces contrarios. Sí, 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 por eso. Entonces, ver cómo funcionan estos elementos, como que a nosotros nos dan la posibilidad de participar, pero nuestra participación queda completamente acotada a esos lugares de participación, cuando en realidad no están yendo a ningún lado. Entonces, nosotros debatimos en pequeños sectores atomizados, y esa lucha, entre comillas, muy entre comillas, si le queremos poner un término reactivo, o esa lucha o esa participación queda subsumido solamente a la ONG Felices los Perritos, o el grupo en Facebook de los vecinos autoconvocados de Villurquiza, no sé. Eh, y como que no tiene otra trascendencia mucho más que esa, y es ahí en donde yo veo que, o a mi entender, puedo estar muy equivocado, en donde veo que se corta esa participación y en donde se produce ese divorcio que vos comentabas entre los distintos sectores, y que no deja de ser algo que para mí está hecho
puramente consciente, para dejar esa participación natural que todos tenemos y ese instinto, para así decirlo, de sociabilidad y de juntarnos y buscar el bien común y diluirlo de esa forma. No sé si se entiende la idea que quiero transmitir y más que nada verlo cómo funciona porque no deja de ser uno de los grandes actores sociales que tenemos las ONG y sobre todo las redes sociales. Disculpame que te haya Yo creo que, interrumpido. disculpen, yo creo que las redes sociales y todo el ámbito de Internet, sobre todo en la manifestación de la protesta política, es una válvula de alivio que está puesta por el mismo poder para que la gente se sienta liberada realmente de su queja y no haya una concentración de fuerza real. Es más que nada una herramienta, me parece. También hay que considerar que no hay un surgimiento de organizaciones libres del pueblo supranacionales que respondan a eso. No estoy seguro realmente de si es así o no, pero no hay organizaciones libres del pueblo en modo transnacional, que digan, mirá, nosotros somos las personas que nos oponemos a la inoculación o nos oponemos a la violencia tecnológica. Disculpen, compañeros, mi interrupción. No, no, por favor, si esto es de hecho un diálogo. A ver, yo por mi parte considero atinadas las dos observaciones. A ver, Yo voy por un a, lado, perdón, yo sí, voy a Eve, agregar una tercera. Yo voy a agregar una tercera. Yo creo que sí, de alguna manera las redes sociales han colaborado. Yo, desde mi experiencia personal, eh, por ejemplo, a vos, Pablo, como a tantos otros compañeros, a Diego, a la Vasquita, bueno, y a muchísimos más compañeros, los conozco a través de las redes sociales, es decir, llego a tener contacto a través de las redes sociales. Entonces, de una forma u otra, quizás no sea la voz de Laura todavía, pero durante el tema de la pandemia, la difusión de la resistencia a la vacunación, del Yo me despertar. refiero, disculpame, yo me refiero a la manifestación política de fuerza real, no de una fuerza Bueno, pero virtual, que claro, la gente se sienta que dijo, yo pongo en Twitter una puteada a un gobernante o a un ente, lo que sea, y me siento ya liberado de eso y no concentro realmente esa fuerza con otros que pasen lo mismo. No hay un cara a cara, no hay un vamos a la plaza porque tenemos necesidades. A eso me refiero. Como herramienta comunicacional me parece perfecto, Internet, bárbaro. Pero como herramienta de válvula de alivio de la tensión política, me parece que han encontrado una huelga tremenda. Por eso es gratis, si no nos cobrarían. Creo que cuando algo es gratis hay que andar con cuidado porque está siendo herramienta de otras ambiciones. A eso me refiero. a ver, el fenómeno es ambiguo, ¿no? Es ambiguo y por eso también puede merecernos distintas apreciaciones, sin que, aunque vayan en sentidos diferentes, sin que caigamos en contradicción, ¿sí? Yo también lo que dice Eve es cierto, o sea, para mí eso ahí es innegable también. Voy por partes, porque ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Acá me estaba apuntando algunas cosas para decir. En primer lugar, respecto de redes sociales, por un lado es cierto que las redes sociales acercan a quienes de pronto, que de otra manera no se hubieran conocido, a quienes de pronto tienen los mismos intereses o tienen posiciones que si no son iguales son parecidas, ¿no? O sea, ahí hay un efecto en principio benévolo, porque uno dice, bueno, de otra manera yo con esta persona no me hubiera conocido. E incluso puede pasar que en un primer momento uno se encuentre con gente que se ocupa de determinado tema y era un tema en el que uno no había reparado o en el que uno no se había fijado. Ahí hay un efecto benévolo. La parte negativa o la parte criticable es que se generan cámaras de eco. Eso por la lógica o la mecánica propia del algoritmo, ¿no? O sea, no es que necesariamente esté hecho a propósito, pero se produce ese efecto endogámico de la cámara de eco. Después el algoritmo detecta que a vos te interesa la temática de la política sanitaria o de determinada política sanitaria y te entra a vincular, ¿sí? Te entra a vincular con gente que se dedica al mismo tema o se interesa por el mismo tema y que va a coincidir con vos o va a tener alguna posición parecida.
Siempre mediado por el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo, aparte, recordemos que está atravesado o está impregnado de las concepciones fundamentales y de valoraciones de su creador, e incluso de los intereses de su dueño. O sea, en eso también hay que tenerlo presente, ¿no? O sea, no se puede esperar, siempre tiene un sesgo, o de intereses o ideológico, y me atrevería a decir ideológico y o no solo, y o de intereses, ¿sí? Con lo cual, la parte positiva es esta, nos conocemos, podemos tomar conocimiento de gente que se dedica a determinado tema e interesarnos nosotros, meternos en ese circuito, si se quiere, en ese circuito de información, de intercambio de ideas, etcétera. Pero también es verdad, está el fenómeno de la cámara de eco, que aparte a veces te confunde, te hace creer, justamente ahí fragmenta el debate público, porque finalmente estás con un montón de gente que piensa más o menos como vos, ¿no? Y te hace creer que la totalidad del conjunto social es reductible o se reduce a ese sector o a ese grupo, sí, a ese sector en el cual vos estás enrolado, por así decirlo. Ese es un primer punto. Segundo punto, respecto de... a ver, las redes sociales se pueden utilizar, también es ambiguo, se pueden utilizar no solo para conocerse, sino para activar, y esto creo que en el contexto de emergencia sanitaria sirvió, por eso apelaron a una censura. Por eso los sistemas comenzaron sin ningún tipo de disimulo. Cuando digo los sistemas, digo redes y plataformas comenzaron a censurar abiertamente, baneando canales, ¿sí? Canales que por ahí tenían decenas de videos, etc. Yo logré que a un conocido periodista freelance, le hice un escrito, que lamentablemente confieso que no lo conservé, porque él lo quería rápido, no sé en qué máquina lo hice y se lo mandé, y sirvió en instancia de apelación para que, creo que era YouTube, le recuperara un video que le había baneado, pero le habían baneado varios videos, y después en otro momento le banearon, es decir, le dieron de baja el canal, si no mal recuerdo. Pero bueno, más allá, ese es un caso puntual. Ahora, la red social y estas plataformas pueden servir efectivamente para generar una acción, ¿sí? Ahora, también pueden darnos esa descarga de la que habla Juan Domingo, pueden servir de, si se quiere, de válvula de escape, para que uno descargue con un enojo, con un insulto, haga catarsis, por así decir, y finalmente nunca pase a la acción porque ya hizo catarsis y ese malestar o esa indignación que estaba contenida, bueno, se haya descargado. Bueno, ahí ya depende de nosotros cómo lo utilizamos, ¿sí? O sea, si lo vamos a usar simplemente para hacer catarsis, bueno, puede ser una peligrosísima trampa. Más allá de si está dispuesta a ese efecto, adrede o no, pero puede funcionar como una peligrosísima trampa porque finalmente uno... esto se puede predicar también, no sé, respecto del fútbol eventualmente, ¿no? Y perdón porque justo estamos en el Mundial y desde ya todo, ojalá ganemos y salgamos campeones. Ahora, a ver, sí, puede ser que finalmente funcione o se utilice, puede ser, no digo que pase, pero puede ser que finalmente funcione o que alguien con una intencionalidad aviesa lo utilice para generar una suerte de descarga, sobre todo la descarga de, a veces en los estadios, sea fútbol o cualquier otro deporte popular o espectáculo, una descarga anímica, también se puede utilizar como distracción, pero bueno, no necesariamente, eso puede ser que pase así, adrede o no, que pase así, pero puede ser que no, y ahí sí, las redes sociales pueden implicar también, decir, bueno, no solo te conoces con gente que se interesa por los mismos temas y piensa más o menos como vos, sino que podés coordinar una acción. Eso ya se empezó a ver, por eso te digo, en la etapa de emergencia sanitaria, llamativa la censura, ¿sí? Yo les comentaba en el encuentro anterior, esta doctora que hablaba justamente de la importancia ahora de la inteligencia artificial, que en una reunión importante, reciente, que se celebró en el American Jewish Committee, en el Comité Judío-Americano, esta doctora, estoy tratando de recordar el nombre, ella justamente hacía referencia a la doctora Maya Ackerman, ¿sí? La doctora Maya Ackerman hacía referencia de cómo esto había funcionado en redes y cómo esto podría pasar con la inteligencia artificial. En una exposición muy interesante que está en YouTube, o sea que se la puede encontrar. Ackerman es el apellido de esta doctora que hizo su exposición ahí, muy breve, pero la verdad que muy interesante. Entonces, yendo al tema, eso depende también cómo se la utilice.
Yo me acuerdo, ¿se acuerdan la etapa de la primavera árabe? Ya en su momento había funcionado con redes, ¿sí? O sea, y con redes que eran más precarias y de menos uso, sobre todo en sectores que no son lo que antiguamente se llamaba primer mundo, digamos. Sin embargo, habían tenido su funcionalidad. Después podemos evaluar para bien, para mal, eso ya es otra cuestión, ¿sí? Por eso digo que es arma de doble filo en todo caso. Es arma de doble filo. Y ahora va a pasar, como advierte la doctora Ackerman, con la IA. ¿Sí? Por eso, no en vano, también hay una carrera de particulares y de gobiernos, grandes potencias, por supuesto, China, Estados Unidos de la mano con Silicon Valley, y hay toda una presencia corporativa y privada, Rusia, por justamente, bueno, digamos, tener la propia IA y establecer el uso lo más difundido posible de la propia IA, ¿no? En cuanto a las organizaciones, estas organizaciones de lo que se suele llamar sociedad civil. A ver, si brotan genuinamente del seno mismo de la comunidad, sí, son organizaciones libres del pueblo. Si no, son una suerte de remedio de eso, queridos amigos. O sea, en eso también, que no nos engañen las apariencias. Volvemos siempre a nuestro viejo maestro Platón, que las apariencias no nos engañen. O sea, las auténticas organizaciones libres del pueblo son aquellas organizaciones no gubernamentales, más allá de que yo apuesto a que dialoguen siempre con los órganos de gobierno, ¿sí? Correcto, que son de la comunidad aparte, pero que brotan, se nutren del propio pueblo, están integradas por huestes, por así decir, del propio pueblo y al mismo tiempo están al servicio de la comunidad toda, cuyo fundamento, cuya base es el propio pueblo. Distinto es algo que se le parece, no es que necesariamente sea algo malo, pero son cosas diferentes. Ni hablar si hay, como decía acá Emiliano, si ya hay intereses inconfesables, intereses que son facciosos o que son lisa y llanamente ajenos y adversariales respecto de los intereses vitales del pueblo y la nación. Y la nación, ya hablando como comunidad histórica, como comunidad histórica, digamos, en su tamaño máximo, por así decir. Bueno, eso dependerá de nosotros saber distinguir una cosa de la otra. Yo siempre fui partidario de que, digamos, que se conozca justamente el financiamiento, o si hay algún tipo de, formalizado o no, algún tipo de incidencia o de control en las ONG de otros intereses que por sí solos no pueden constituir una ONG, por ejemplo, intereses comerciales, que pueden ser legítimos o ilegítimos. ¿Sí? Eso también habrá que ver caso por caso, pero es importante transparentarlo y saberlo. Un poco volver a esto del pueblo quiere saber de qué se trata, saberlo. ¿Sí? En cuanto a otro aspecto, a ver, yo me anoté acá, o sea, puede llamar a la acción o puede servir como descarga y desvío de energías o agotamiento de energías en nada productivo. Pero puede servir para hacer una coordinación de acción y un llamamiento primero a la acción, que puede ser muy movilizante. En cuanto a la participación popular y el involucramiento cívico, político, digo cívico porque es político desde el llano, no desde los órganos de gobierno, pero es político en el fondo. A ver, hay que ver cuáles son las causas por las que se brega, por las que se milita, ¿sí? Eso en primer lugar, asumiendo que aquellas que se declaman son genuinas, o sea, se trata de una declamación genuina y no que oculte otras, ¿sí? No mentirosa. Pero además, hay que ver también si son organizaciones que trabajan con un sentido de pueblo y de comunidad organizada pleno, donde yo me asumo como organización inserto en, si se me permite, para ir a la hipótesis de máxima, en un proyecto nacional, un poco esto de cada argentino debe conocer su misión y realizarla. Es decir, eso está enrolado en un proyecto que me incluye y que me da plenitud en cuanto a posibilidades de lo que yo puedo desplegar y me genera las condiciones que yo puedo aportar para el bien común. Un poco esto también de que, un poco no, un poco bastante, perdónenme, de uno se realiza en la medida, en una comunidad que se realiza y en la medida de la contribución genuina que desde mi lugar y de acuerdo con mis características, hoy diríamos de perfil, de personalidad, mi vocación también, yo aporto. Entonces, por un lado, ahí tenemos el pueblo como el pueblo y acá, para hablar más ampliamente, la comunidad organizada
pero no solo organizada, sino orgánica. No el mero amontonamiento de gente y de clases sociales y sectores, sino que una cosa es este tipo de organizaciones como parte o como pieza de una comunidad orgánica y por lo tanto organizada o fácilmente organizable por la política, ¿sí? ¿Sí? Y otra cosa es que sirva para fragmentar. O sea, así como está el fenómeno de las tribus urbanas que fragmentan, que hacen perder el sentido de lo total, de la nación a la que pertenezco, del pueblo al que pertenezco, ¿sí? También puede pasar desde el punto de vista de estas organizaciones donde yo me focalizo en una determinada organización, en la que te enrolás o a la que te afiliás, en la causa que persigue esa organización, que puede, no sé, puede ser desde una cuestión científica hasta, no sé, evitar no sé, vamos a pensar en causas lícitas, ¿no? Evitar la extinción de un tipo de mariposa, por decir algo, pero olvidándote de que eso está inserto en una comunidad y forma parte de esa estructura orgánica de la comunidad. De esa estructura orgánica de la comunidad. Bueno, ahí, según cómo los propios integrantes de esa organización entiendan su propio rol y según cómo actúen en consecuencia, puede ser algo que contribuya, puede ser un factor que contribuya a un proyecto nacional, a su estructuración, a un proyecto comunitario de sociedad política y de comunidad organizada, que contribuya a finalidades e intereses que nos aglutinan a todos, que nos abarcan y abrazan a todos, o que sirva como un factor de fragmentación social. Yo solamente me encargo me siento identificado con los que pertenecen a este sector, en esta organización, y me encargo únicamente, lo único que me interesa es esto, evitar la extinción de la mariposa tal, de la pampa húmeda. Y ya, y ahí terminó todo. Bueno, también es un arma de doble filo, puede funcionar muy bien. Perdón que sea estoy improvisando y que sea tal vez mis ejemplos, no son los mejores, y que sea un tanto reiterativo, ¿sí? E impreciso, pero o se funciona como factor que construye comunidad organizada, porque se sabe parte de una comunidad que está en proceso de organización y en camino histórico, como sociedad política, y en nuestro caso como nación aparte, se es parte de un proyecto, y desde tu lugar aportás tu trabajo, tus energías con esa organización, o puede ser asumida como un factor de disgregación, que es una palabra que creo que usó Juan Domingo. Y finalmente, no quiero dejar de mencionar también el hecho de que, sí, claramente, se hablaba de la cooperación internacional. No, puede haberla, ¿por qué no? No, claro que puede haberla. Ahora, puede ser una transversalidad internacional o transnacional que trabaje para diluir las identidades nacionales y la particularidad e incluso la soberanía que pretende tener cada sociedad política, o al revés, puede ser cooperativa de auténtica amistad internacional, que genere colaboraciones mutuamente enriquecedoras y vigorizantes. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, o sea, desde esta perspectiva, advirtiendo esta ambigüedad más no contradicción, nosotros tenemos que ir, como decía Ortega y Gasset, que no es un autor de mi predilección, pero es un autor interesante, y en esto sí le doy la razón, a las cosas. Vamos a la realidad. Sí, bueno, a ver, me encuentro de pronto con esta ONG. Bueno, a ver, ¿quiénes la integran? ¿Hay intereses detrás o no? ¿Es realmente una organización libre del pueblo o no? ¿O parece serlo? ¿Se presenta como si lo fuera y no lo es? ¿Qué objetivos persigue? Hay que ir a la realidad, y en la realidad con la casuística gigantesca, o sea, la variedad de casos gigantesca que nos ofrece, ¿no? No sé si con esto pude responder, espero no haberlos aburrido, y perdón que, insisto, uno cuando está improvisando a veces tiene el temor de ser impreciso y por eso o de no ser claro, y por eso repite tal vez en exceso. Así que me disculpo por eso. De ninguna manera, compañero. Clarísimo, compañero. Bueno, si ha servido, me alegro mucho. Estimados, yo le decía a Juan Domingo, tengo un compromiso a las 9, ¿sí? En realidad pensaba que lo tenía a 9:30, lo tengo un poco más temprano, lo tengo a las 9. Nos quedan pocos minutos, ¿sí? Si quieren, cierro este tema, el tema que veníamos hablando de alimentación, ¿sí?
avanzamos un poquito más con otro y si les parece y ustedes tienen ganas, por supuesto, yo quedo a disposición, me pongo entera a disposición para un tercer encuentro, ¿sí? Por mí estoy a disposición para tercero, cuarto y quinto, pero bueno, eso ya sería un abuso de confianza de mi parte, muy pretencioso de mi parte. Esto, un séptimo, esto es una, realmente Encantado, es Pablo, un, la verdad. No, Encantado. bueno, no, el agradecido soy yo y esto no lo estoy fingiendo ni siquiera lo estoy exagerando. A mí, o sea, la verdad que me siento honrado. Y además me gusta cuando ya, digamos, ya empezamos en este intercambio donde por ahí salimos del libreto, pero no importa, o sea, son temas que evidentemente se imponen por su propio peso. Se imponen por su propio peso. Bueno, esto de cada argentino debe conocer su misión y realizarla, bueno, Una también. consulta, compañero, estamos grabando, vas a subir esto a Si usted me tu a YouTube porque quería hacerte si no te llamo después por teléfono y te Dale, lo como vos comento. quieras. Pero si vos Sí, querés, está bien. yo por mí, si ustedes me autorizan, yo lo subo. Yo tengo un canal que se llama Diálogos en la Víspera, donde toda intervención que tenga, sea una conferencia, una entrevista o lo que fuere, ¿sí? Que quede un video, lo subo ahí. Pero obviamente esto, si ustedes, entiendo también que alguien puede querer, si no, quiero que esté exclusivamente en mis redes, y bueno, eso yo lo entiendo perfectamente, no tengo ningún No, no, problema. no, 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 quería comentarte algo, pero te llamo por teléfono. Discúlpame que te haya No, interrumpido. por favor. Por favor. Bueno, cierro con esto. Hay un libro que se llama Mala Leche, ese es el título del libro, de Soledad Barruti, es del año 2021, y de este libro tomé el siguiente dato. Un estudio realizado sobre 14.000 niños en Inglaterra demostró que si se comienza a consumir ultraprocesados a los 3 años de edad, a los 8 el coeficiente intelectual queda notoriamente reducido. Esto es llamativo porque son 14.000 niños. Una cosa importante, para citar bien, esta referencia al libro de Soledad Barruti, ¿sí? Todo esto que vengo diciendo está muy bien reseñado, en un libro que se llama, de un autor argentino, relativamente joven, se llama Nicolás Ponciglione, y el libro se llama, no sé si lo conocen, es un investigador freelance también, el libro se llama Disgenesia, la guerra mundial contra el potencial humano. Yo he tenido ocasión de hablar con Nicolás, lo conozco personalmente, y amén de que es un tipo sumamente simpático y siempre es grato charlar con él. Tengo muchas coincidencias, alguna disidencia, pero he encontrado que son muchas más las coincidencias. Pero más allá de eso, que es anecdótico a los efectos de lo que quiero decir, el libro pinta un cuadro muy claro de eso. O sea, fíjense incluso el subtítulo, La guerra mundial contra el potencial humano. Todas estas referencias que yo vengo tomando están reseñadas y están con las citas correctas en el libro de él, ¿sí? Y finalmente, citar del año 2017, también otro estudio de Stevenson y su equipo de colaboradores o de coinvestigadores, que es sobre animales en este caso, dice que estos estudios sobre animales mostraron que la comida chatarra genera deficiencias en la función del hipocampo, región del cerebro que regula el apetito y la memoria, ¿no? Una cosa importante, en esta también le cité la entrevista de Martínez González, del doctor Martínez González. Es interesante la anécdota que él cuenta respecto de cómo han querido, cuando él empieza a publicar, focalizándose en efectos negativos en las bebidas gaseosas azucaradas, con el azúcar, insisto, que no es el azúcar natural, correcto, que es el azúcar digamos, ultraprocesada, cómo empezaron a operar ciertas empresas en contra de él. Después les voy a mandar el link. Realmente la anécdota es sumamente aleccionadora, aleccionadora según el testimonio que él brinda. Acá sí pasamos ya a otro nivel acá, que es, desde luego que todo esto es como acumulativo, no igual que las fases, no es que una fase de la psicopolítica suprime a la otra, tampoco son compartimentos estancos, ¿sí? Eso es simplemente una esquematización que hacemos como para orientarnos, que está basada justamente en orientaciones y en énfasis, ¿no? Si se pone el énfasis en la racionalidad, el énfasis en lo infrarracional o en lo orgánico, pero para finalmente afectar nuestra estructura psicoespiritual, nuestra dimensión psicoespiritual y nuestro comportamiento, ¿no? Acá ya pasamos a un autor muy conocido, Yuval Noah Harari, o Harari en inglés,
autor israelí, profesor de historia. Es una suerte de celebrity de ciertos ámbitos. Este hombre ha sido consultor de varios, bueno, de Obama, de Barack Obama cuando fue presidente de Estados Unidos, bueno, de distintos presidentes europeos y primeros ministros europeos. Ha sido invitado como una especie de celebrity, como disertante estrella también al Foro Económico Mundial o Foro Económico de Davos, ¿sí? Y ahí hay una cita de él justamente de 2020 en el Foro Económico Mundial. Es extensa, pero la voy a leer. Este peligro, dice Harari, puede ser establecido en una simple ecuación, ¿no? Es un autor, perdón que no lo aclaré antes, es un autor transhumanista. Transhumanista, que ha escrito varios libros, todos ellos bestsellers, Nexus, Homo Deus, etc. Acá en esta cita dice, este peligro puede ser establecido en una simple ecuación, que será, según pienso, la ecuación que definirá la vida en el siglo XXI, que definirá la vida en el siglo XXI. B por C por D igual A. Ella significa conocimiento biológico multiplicado por poder computacional, multiplicado por datos, y aquí tiene que ver lo que decías, Juan Domingo, vos, ¿sí? O sea, ¿es gratis? No, no es gratis. En el fondo están tomando datos y están conformando Big Data o Big Data, ¿sí? O sea, datos. Hay un precio que se paga entregando datos, ¿sí? Un poco esto es una manera de mirar este fenómeno de la autoexposición del que habla Byung-Chul Han, ¿sí? Que vimos en el encuentro anterior. Entonces, ella significa, esta ecuación que definirá la vida en el siglo XXI, significa conocimiento biológico multiplicado por poder computacional multiplicado por data, es decir, datos, información, igual a la habilidad de, escuchen esto, hackear humanos. Hackear humanos. Si sabes lo suficiente de biología y tienes el poder computacional y los datos suficientes, puedes hackear mi cuerpo, mi cerebro y mi vida. Y puedes entenderme mejor de lo que yo me entiendo a mí mismo. Puedes conocer mi tipo de personalidad, mis perspectivas políticas, mis preferencias sexuales, mis debilidades mentales, mis miedos y esperanzas más profundos. Sabes más de mí que yo mismo. Y puedes hacer eso no solo a mí, sino a todos, es decir, masivamente. ¿Se acuerdan del padre Mainviel? Cuando hablaba de psicopolítica, pueblos enteros, ¿no? Sometidos a un proceso de domesticación. Les recuerdo aparte que saber de uno, el conócete a ti mismo, como bien enseñara Sócrates, y era leyenda en el oráculo de Delfos, es el inicio del camino de la sabiduría. Después viene el gobierno de sí mismo, ¿no? Que finalmente para los cristianos, lo sabemos, es camino de santidad, no solo de sabiduría. Bueno, sabes más de mí que yo mismo, dice Harari. Y puedes hacer eso no solo a mí, sino a todos. Un sistema que nos entiende mejor que nosotros mismos puede predecir nuestros sentimientos y decisiones, puede manipular nuestros sentimientos y decisiones. No solo conocerlos con antelación, puede manipular nuestros sentimientos y decisiones. Y finalmente, puede tomar decisiones por nosotros. La delegación, no solo cognoscitiva, sino la delegación soberana del poder decisional de lo que pasa con mi vida, pero finalmente de lo que pasa con la vida de la comunidad, la política, en la inteligencia artificial. De esto también hemos hablado en el encuentro anterior. Hace una pausa, Harari se explaya, yo acá un corte, ¿no? Y sigo con la cita. Pronto, algunas corporaciones, privadas claramente, y gobiernos serán capaces de hackear sistemáticamente a todas las personas. Lo repito porque esto es de una gravedad inconmensurable. Pronto algunas corporaciones y gobiernos serán capaces de hackear sistemáticamente a todas las personas. Los humanos deberíamos acostumbrarnos a la idea que ya no somos, ¿de qué sería? De que ya no somos almas misteriosas, sino que ahora somos animales hackeables. Fíjese que aparte él cae en un crudo materialismo, ¿sí? En un crudo materialismo biologicista y de programación genética, de programación de nuestra dinámica endocrina, es decir, hormonal, mediante estímulos. Y aquí interviene todo, desde los estímulos exteriores hasta nanorobótica, tipo, digamos, incorporada en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nunca mejor utilizar la palabra incorporada, que es meter dentro del cuerpo, incorporada en el cuerpo, ¿no? O las drogas,
distintos tipos de drogas, ¿no? Entonces, y la reducción del hombre a animales hackeables. Yo creo que Harari, por un lado nos advierte, pero por otro lado, y esto está en muchas de sus expresiones y declaraciones, y esto sí para mí es altamente peligroso, también por un lado advierte, pero por otro lado él plantea, por lo menos en este tipo de manifestaciones, y esta no es la única, lo plantea como un hecho consumado o como algo que no se puede evitar. Claro, si te plantean que algo no se puede evitar, y esa es la idea que tácitamente, que implícitamente se deja establecida como una conclusión o como una suerte de premisa, peor, que nadie se atreve a poner en duda, o que nadie siquiera se plantea de poner en duda, ya tenemos un problema. Porque hay una batalla que hay que dar que nadie finalmente va a cometer, o nadie va a dar, ¿no? A librar. Por otra parte, vuelvo al concepto este de digenesia, ¿no? Que tomo del título del libro y del libro, porque es el concepto central del libro de Ponciglione. Claro, también hay un hombre miniaturizado. Ya no es el hombre pleno acá. O sea, primero la psicopolítica, y no solo la psicopolítica, o sea, distintos factores, algunos utilizados adrede y otros no, se han encargado de reducir al hombre a su mínima expresión, o de amenazar de hacer esto con el grueso de los hombres, ¿sí? Entre otras cosas, rompiendo los vínculos naturales y tradicionales de la sociedad, reventando también las instituciones, ¿sí? Generando una suerte de enajenación, las instituciones tradicionales de los pueblos, de las naciones, y de mil maneras. Pero es verdad que ya tenemos como diagnóstico un hombre que viene menoscabado. Si encima se lo convence de que no hay batalla alguna con posibilidad de éxito que librar, bueno, estimados amigos, la derrota queda certificada. Bueno, pero ahí, en esto, creo que en esa manera de pensar ya objetivamente hablando, hay una trampa. Objetivamente hablando, hay una trampa. El hecho de que nosotros esta noche estemos reunidos aquí dialogando sobre estos temas, ¿sí? Utilizando el tiempo para esto, y que este video finalmente quede a disposición de quienes se interesan en la temática, aunque más no sea para criticarnos, aún en los casos de que, no importa, ya es una alerta que va en sentido contrario de este planteo que para mí, no sé si es adrede o no, no podría afirmarlo, pero que objetivamente hablando conduce a una resignación, muy peligrosa, a una resignación muy peligrosa. Como siempre, yo soy de la idea, aparte de que, y estoy profundamente convencido de que el bien siempre triunfa. Se impone como la verdad, porque en definitiva la verdad y el bien están esencialmente asociados, se identifican finalmente, al igual que la belleza, se imponen por su propio peso ontológico. Pero bueno, en el medio hay toda una lucha, toda una tarea a realizar y toda una lucha que librar, ¿sí? Y además, en el medio hay costos. El bien triunfa, finalmente, pero en el medio son varios los que se ven afectados por esta batalla, si es que la misma no se libra como debe librarse, como debe librarse. Y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia del problema. Tomar conciencia del problema y de las posibilidades que hay justamente para resolverlo, para superarlo. En definitiva, de eso se trata. Enfrentar un desafío y hacerlo de manera, desde luego, con el coraje necesario y con la inteligencia estratégica necesaria. ¿Y saben qué? La inteligencia estratégica y sobre todo el coraje se alimentan de algo que en el mensaje cristiano está muy claro. Para quienes son cristianos, para quienes somos cristianos, e incluso para quienes no lo son, que es el amor. Amor a la verdad, amor al bien, amor a la belleza, amor al prójimo, amor a Dios ante todas las cosas. Y amor al prójimo como a nosotros mismos. El amor, ahí está el fuego que permite enfrentar los dragones, las bestias de estos desafíos. Las bestias que significan o que implican, o con las que podemos representar estos gigantescos desafíos que tiene la humanidad. Por eso también la acción internacional de pueblos y naciones que tomen conciencia de esto,
y decidan para bien de todos, justamente, para bien de todos, colaborar amistosamente, claro, cómo nos vamos a poner a eso? Al contrario. Al contrario. Y eso está muy lejos de negar la propia identidad y la propia soberanía, al contrario. Al contrario, porque partimos de la premisa justamente de la dignidad que reviste y de los derechos propios de cada pueblo, de cada nación. O sea, estamos partiendo justamente de esa premisa. Estimados amigos, yo les pido mil disculpas, pero me tengo que retirar porque si no va a haber gente que se va a enojar mucho conmigo. Muchas gracias. Hay una persona esperándome. Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, y quedo para una tercer, cuarto encuentro, lo que ustedes quieran. Para mí es un placer. Muchas gracias, Pablo. Muy Muchas gracias, agradecido. Pablo. Bueno, Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias, Pablo. Gracias, No, de compañero. nada, Placer. gracias a ustedes y bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Y bueno, después, Eve, vos contame si ustedes no tienen